Ahí ustedes me escuchan bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien todavía? Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, mientras... Sí, estoy tratando ahí de compartir, pero no me No, sale la opción de compartir. Si no, te lo envío y para que tú lo compartas. sí, perfecto. Mientras tanto, pues hago una breve introducción del doctor Rafael. Como les decía hace un momentito, el doctor es un invitado de Bolivia, perdónenme. Yo justamente lo conocí como compañero en el máster de ergonomía laboral. Él es especialista en salud en el trabajo. Y bueno, por ahí en alguna sesión que tuvimos la semana pasada, pues escuché que justamente también ha trabajado en sector de minería, me imagino que en diferentes sectores, entonces seguramente será muy buena la aportación de hoy, que básicamente es justo una parte de entender, pues realmente qué es lo que estamos esperando o por qué, hacia dónde trabajamos en salud ocupacional, ¿no? No solamente es un tema em, no solamente es un tema de cuidar riesgos o cumplir indicadores, pero tampoco, y creo que eso sí también es uno de los factores emergentes, tampoco solo es un tema de positivo, bienestar, show y demás, sino cuáles son realmente las vertientes que tendríamos que estar manejando, ¿no? Voy a compartir. Y bueno, no sé también si mientras tanto quieras, pues platicarnos un poco de ti, Rafael, o alguna introducción que quieras hacer. Sí, bueno, primero que nada, un saludo a a toda la audiencia y más de 187 personas creo que nos siguen. Felicidades por la organización. Gracias, Aide, por la invitación. Espero que realmente se pueda aportar en algo a esta semana tan interesante. Y cuando hablábamos con Aide sobre cuál sería el tema de interés eh, que podríamos hablar en esta semana, en esta jornada, que no sea repetitivo y que aporte de alguna manera en la labor que realizamos a diario. Le estuvimos dando varias vueltas y al final, entre meditaciones y reflexiones, creo que surgió esta de soñamos con una cultura de prevención en salud y seguridad y sin entrar mucho en detalle con Aide, pues sin saber mucho, creo que ella ha puesto la presentación en un sitio estratégico. Y van a ver por qué y cómo se relaciona con la anterior presentación de la doctora Ivette. Y bueno, básicamente creo que la respuesta es sí, todos soñamos con una cultura de prevención en salud y seguridad en el trabajo. La diferencia es cuán cerca o cuán lejos estemos de esos sueños. Ahora que vamos a ver la presentación, con un par de imágenes les voy a ir comentando este tema. No sé si pudiste compartir, Aide. ¿Se logra escuchar, sí, el audio? Ah, perdónenme. No veían todavía mi pantalla, ¿verdad? No. Todavía no. Ahí no. Ahí está. Perfecto, ahí se ve. No se ve en modo completo, pero bueno, se ve con
diapositivas pequeñitas a un lado y la grande al medio, tal vez presentación completa. Va. Ahí se ve con la presentación igual a un lado pequeño. Cuando hablamos de, bueno, el detalle es cuán lejos les decía o cerca estamos de esa cultura de prevención. De repente para algunos, bueno, el sueño está realizado y ya desarrollan acciones, ya tienen una cultura de prevención. Para muchos otros, de repente estamos un poco más lejos o mucho más lejos, quizá. Depende del desarrollo que tengamos en cada país, en cada organización, en cada institución, en cada empresa. Y de eso se trata, ¿no? Porque en realidad se van a dar cuenta, si llegamos a esta cultura de prevención, pues todos los problemas que hace un momento hablábamos con la anterior presentadora, pues estarían resueltos, ¿no? Más allá del futbolito, las recomendaciones, el color, el tratamiento antiestrés, pues seguramente estaríamos con muchos de esos problemas resueltos. Y bueno, cuando hablamos de la cultura de prevención, estamos hablando de una serie de conceptos que ya, en definitiva, están siendo desarrollados hace muchos años. Gracias, Aide. Perfecto. Hace muchos años. Y de toda esa información que ya tenemos, que ya se habla, que ya se realiza en muchos países, en muchas organizaciones, vamos a hablar, por ejemplo, de una partecita a la que hace mención el convenio 187. ¿Se fue la pantalla, Aide? Ahora sí volvió. Decía que ya en el convenio 187 de la OIT se define como a la cultura de la prevención. Ahora les comento. Decía que el convenio 187 ya se habla de la cultura de prevención y en realidad se define como un derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable que se respeta en todos los niveles, en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente para lograr precisamente eso, un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, mediante un sistema de, este es otro punto importante, derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, tomando como la máxima prioridad la prevención. Entonces, como que esto ya está muy bien definido y muchos países ya lo han implementado y lo vienen implementando. Existe otra definición que también la encontramos en la ISO 45001, cuando hablamos de una cultura de seguridad, ¿no? Es un término que abarca diversas actitudes y valores de las personas, pero también de la organización. En cuanto a aspectos relativos a la seguridad se refiere. Pero aquí hay un elemento importante, el comportamiento diario que deben de tener los trabajadores. Y de hecho, y ustedes seguramente conocen, hay muchas metodologías para abordar la prevención de accidentes de trabajo que definitivamente consignan este punto esencial que es el comportamiento. Bueno, en definitiva, cultura de seguridad
es un término que creo que la siguiente, por favor. Estamos hablando de un compromiso de la sociedad, de las organizaciones y de los individuos con la salud y seguridad. Pero esto se manifiesta en un conjunto de valores, de actitudes, de percepciones, de conocimientos y prácticas, tanto de orden individual como de orden colectivo. Y entonces, esto nos lleva a repasar algunos términos que son claves, ¿no? En la siguiente, por favor. Estamos hablando de educación para crear conciencia, de la adopción de nuevas conductas, de una actitud responsable, donde existe respeto, ¿no?, por la protección de las vidas, porque bueno, en un trabajo está no solamente en riesgo mi vida, sino también la de los otros, y también está en riesgo el ambiente, el entorno. Y entonces se trata de una actitud colectiva que solo puede construirse mediante un proceso social. Creo que este es el eje central de lo que es una cultura de prevención o llegar a una cultura de prevención, porque de lo que se trata es un proceso. Cuán largo o cuán corto puede ser, depende, pero es un proceso social, porque estamos hablando de valores de las personas, de la organización, del Estado, y que por eso ya en las formulaciones de convenios y acuerdos a nivel de la OIT, de la Organización Mundial de la Salud, se ha visto la necesidad de establecer una política, políticas nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo. Por eso es que el convenio 155, por ejemplo, en su artículo 4.2, establece cuál es el objetivo que debe tener una política nacional en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y básicamente es la esencia de quienes trabajamos en esta tan apasionante, interesantísima área, la prevención de accidentes y enfermedades. Y ese es el objetivo que está estipulado en este convenio número 155. Y además, importante recalcar que en estos documentos que se generan, en estos convenios, también se fijan y se asignan una serie de responsabilidades a diferentes instancias. Están las autoridades públicas, los empleadores, los trabajadores y bueno, todos quienes integran esta interesante dinámica social para la prevención y para la salud y seguridad en el trabajo. Bueno, y justamente en ese documento que están estipulados estos preceptos que les comento. Y lo que pasa es que en esta misma línea, los problemas de salud relacionados con el trabajo son susceptibles de prevención por definición, porque los factores determinantes, nosotros hablamos de riesgos, se encuentran precisamente en las condiciones de trabajo, en el puesto de trabajo. Y es ahí definitivamente donde debemos actuar. Eso ya lo sabemos, lo manejamos, es creo nuestro diario vivir. Y aquí hay dos elementos interesantes cuando hablamos de todos estos aspectos relacionados al puesto de trabajo, al ambiente de trabajo, digamos, de una manera muy pedagógica o muy fácil de entenderla, la dividimos en dos. Hablamos de condiciones y hablamos de ambiente. El ambiente creo que es muy familiar para todos nosotros, ¿no? Para los higienistas, técnicos, médicos, en fin, prevencionistas, porque el ambiente es el lugar donde se lleva a cabo la actividad y ahí están los riesgos. Y bueno, sabemos que existen riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, etc. Y es donde, bueno, hay que optimizar el registro del trabajo para minimizar
el riesgo o, bueno, eliminar el peligro. Ese es, creo, nuestro diario vivir, acostumbrados de todos. Sin embargo, existen otras condiciones en las que a veces no solemos repararlas y tiene que ver con la organización del trabajo, el contenido del trabajo, las tareas, el tiempo. Obviamente está la remuneración por ese trabajo que se realiza, cómo se desarrolla en función al grado de tecnología que se tenga, la tecnología involucrada, la gestión de la fuerza de trabajo, con qué servicios sociales y asistenciales se cuenta, que en definitiva cada vez más y más cobran igual o mayor importancia que el ambiente y los riesgos a los cuales estamos acostumbrados. Por esa razón, creo que es importante que reflexionemos sobre esta definición del trabajo como determinante social de la salud. Bueno, aquí hay un paréntesis. Para poder hablar de salud y seguridad en el trabajo, bueno, hay que conocer más en profundidad el trabajo. ¿Y qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando señalamos el trabajo? Y esta es una definición muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud define determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluye el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Y aquí es muy importante detenernos, porque el trabajo es un determinante social de la salud sumamente importante y fundamental, por la sencilla razón, y aquí vamos a ver la siguiente transparencia, que pasamos gran parte de nuestra vida trabajando. El trabajo, recordemos, es una actividad exclusiva del ser humano. Y hasta donde conocemos es una actividad exclusiva, porque es una exteriorización consciente de la energía puesta para desarrollar una tarea con un fin determinado, y eso solamente lo hace un ser humano. Alguna vez en una clase comentábamos y decía, bueno, pero doctor, me decían, si las abejas hacen un trabajo maravilloso para construcción de esas formas geométricas hexagonales que hacen los panales, y ellas no han ido a la universidad ni han hecho un curso especial de modelaje, de diseño, y hacen un trabajo espectacular. O bueno, como las hormigas levantan el 10 veces más el peso de su cuerpo y tienen un sistema de comunicación especial, etcétera, etcétera. Pero, y ahí yo les decía, bueno, pero muchachos, ¿alguna vez han visto a un grupo de hormigas reunidas diciendo, oiga, bueno, tenemos que planificar para mañana el trabajo, cómo hacemos que sea más eficiente, con menos riesgo, ¿no? Preocupadas por desarrollar un sistema, ¿cierto? No. Entonces, el trabajo es exclusiva del ser humano, porque es esa actividad consciente, aunque a veces, bueno, se lo haga de manera inconsciente. Y nos pasamos, les decía, gran parte de nuestra vida trabajando. Hay muchísima información de la edad de trabajo en nuestros países, a qué edad empiezan a trabajar las personas, y fácilmente nos encontramos con que en algunos países ya desde los 15 años existe actividad laboral. 16, 18. Bueno, algunas personas tienen la suerte de poder entrar a un instituto, una universidad, una formación, bueno, estudian 4 o 5 años y hay ese chance, pues empezaremos a trabajar a los 22, 23, 24 años. ¿Sí? ¿Hasta cuánto? Bueno, si puedo jubilarme a los 55 en algún país, maravilloso, pero puedo trabajar hasta los 65, 70, 80 años.
Y esa es la realidad de muchos de nuestros países. Tenemos adultos mayores trabajando y sirviendo muy bien, obviamente, a la sociedad con mucha experiencia, conocimiento y aportando. ¿Cuántos años se han pasado? ¿50 años, 60 años de nuestra vida trabajando? ¿Y cuántas horas del día le dedicamos al trabajo? Bueno, las leyes, creo, en general hablan de 6 horas, 8 horas de actividad laboral, 40 horas semanales, pero cuando hicimos un trabajo, un diagnóstico de salud y seguridad en la Comunidad Andina de Naciones, se hicieron varias encuestas, se recolectó mucha información para ver cuántas horas trabajaban las personas en promedio. Y nosotros en Bolivia, por ejemplo, encontramos que en el sector informal, artesanos, gremiales, transportistas, comerciantes, pues tranquilamente podían llegar a 12 o 14 horas de trabajo. Entonces, eso de que la ley general del trabajo llega a 8 horas, bueno, se cumple para algunos, pero para otros el trabajo puede ser de 12 o 14 horas. Entonces, en resumen, el trabajo se convierte en el eje central de nuestras vidas. Y por eso también el riesgo de sufrir daño solamente por ese hecho, ¿no? Por la exposición que tengamos más tiempo que en otras actividades. Y bueno, cuando hacíamos estas preguntas con los alumnos, decía, bueno, ¿por qué trabajamos? ¿O por qué o para qué trabajamos? Esta es una pregunta un poco filosófica, ¿no? Y seguramente lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, porque hay que generar un ingreso, porque necesitamos mantenernos, porque finalmente debemos mantener una familia y es por una actividad remunerada. Y sí, es verdad, lo primero que se nos viene a la cabeza es eso. Pero de repente no es suficiente, porque hay otra gente que de repente tiene mucho dinero pero sigue trabajando, porque lo hace. Y entonces ahí viene una dimensión eh, personal, social, espiritual, eh, de lo que es el trabajo. Y aquí algunas respuestas nos pueden ayudar a ver toda esa dimensión o todas las dimensiones que tiene el trabajo. Primero que es una actividad destinada a producir bienes y servicios, no necesarios para la reproducción de la sociedad. Pero además, fíjense, hay un concepto muy personal, muy individual, porque en realidad el trabajo proporciona satisfacción, alegría, ¿no? O bueno, debería serlo, pero es una actividad creativa, colaborativa entre las personas y que además le permite superarse y superar sus propios límites. Entonces, en definitiva, miren, el trabajo tiene una serie de dimensiones y es una actividad fundamental, un derecho, una necesidad con una dimensión política, social, económica, filosófica, trascendental, espiritual. ¿Sí? Muy bien. En la siguiente, ojalá que se pueda ver bien, este es que lo deben conocer, este es un ciclo de Clerc que permite de una manera esquemática ver precisamente o tratar de contemplar todas estas dimensiones que tiene el trabajo, que el trabajador vive y siente, ¿no? Porque al final, decía, no solamente es el ambiente de trabajo y la exposición a riesgos, sino también estos otros aspectos que tienen que ver con una situación económica, que tiene que ver con el salario, obviamente, otra situación incluso organizacional o política, que tiene que ver con su relación precisamente, digamos, obrero patronal, laboral, de jerarquías. Hay otra dimensión que es propia de la persona, que tiene que ver con su salud, sus expectativas, sus aspiraciones, su constitución física, biológica. Y al final todos estos aspectos confluyen en lo que, en la situación vivida que se le llama
al trabajador. No sé si se logra ver este esquema, si lo tenemos en pantalla. Sí, De bueno, todas maneras, ¿perdón? se está transmitiendo, pero no sé si los participantes lo ven bien. Que Que, pongan por bueno, ahí. no se registra Sí, en el momento, pero de todas maneras, o de repente llega con más retraso. No importa, el ciclo de Clerc es ya muy conocido desde hace muchos años atrás. Lo pueden buscar y lo pueden tener también para repasarlo, pero creo que de alguna manera trata de eso, contemplar todas estas dimensiones de la persona, del trabajador, y como en la anterior presentación se mencionaba, y creo que la doctora Ivette hablaba muy bien de eso, es que el trabajador también siente, también piensa, también tiene familia, también tiene problemas, y no solamente es la prevención de riesgos y se acabó. Es una dimensión holística del trabajador que en realidad trata precisamente de llevarnos, ¿no?, como a un mejor camino por un atajo a lograr una cultura de prevención. Esa es la clave, creo yo, de esto que quiero comentarlos. Y entonces, si logramos ver la diapositiva, estamos viendo estos 4 aspectos, 4, digamos, determinantes o 4 dimensiones que influyen definitivamente en la situación del trabajo. Hay un par de ejemplos nada más que les voy a comentar. Hace algunos años atrás, la Organización Panamericana de la Salud convocó un curso que se llamaba Salud y Seguridad de los Trabajadores en Salud. Y claro, ahí se mostraba que, en resumen, un micro resumen, que es difícil pedirle al trabajador de salud, por ejemplo, calidad, calidez, rendimiento, buen carácter, etcétera, etcétera, cuando, por ejemplo, no tiene condiciones laborales aceptables, no tiene un contrato, no tiene una estabilidad laboral, por ejemplo, o no tiene una remuneración, bueno, que satisfaga mínimamente esas aspiraciones o requisitos. Entonces es difícil exigirle a un trabajador una serie de factores o funciones o actividades o productos cuando no se le da una serie de condiciones acordes, ¿no?, a su tarea y a su actividad. Y bueno, esto pasa eh, por la organización, por las directrices, por cómo no solamente la empresa o la institución asume el rol de la salud y seguridad, sino también llegamos, como veíamos hace un momento, a niveles de Estado en los que se plantean políticas, es decir, posturas, como yo asumo esta realidad. Bien, entonces creo que con la siguiente transparencia se puede resumir estas dimensiones que quiero compartir con ustedes hoy del trabajo. Este es un párrafo que lo extracté de San José María Escrivá de Balaguer, bueno, más allá de la inclinación religiosa católica que cada uno de los asistentes tengan, creo que esta es una apreciación muy, muy, muy correcta de lo que es el trabajo, porque todo trabajo es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación, porque al final eso es lo que hacemos, ¿no? Nos relacionamos de muy buena o de muy mala manera a veces con nuestro entorno y con nuestro medio ambiente para producir bienes y servicios y para extraer de nuestro medio ambiente lo que necesitamos para sobrevivir, pero sí, tenemos un dominio sobre la creación. Es ocasión de desarrollo de la propia personalidad. Hemos hablado de aspiraciones, de deseos, de las aptitudes y actitudes que cada persona tiene para desarrollar un oficio,
o una profesión o inclinarse por un tipo de actividad que en realidad debiera, o bueno, vamos a creer que nos satisface, ¿no? Aunque a veces no tiene que trabajar donde a veces no le gusta mucho o en un ambiente complicado, pero partamos del hecho de que el trabajo eso proporciona satisfacción, alegría, potencia las actividades, la creatividad, como decía la doctora Ivette anteriormente, algunos son mucho más creativos, otros son más lógicos. Bueno, el trabajo permite esa diversidad de tareas, de actividades, de desarrollo de la persona. Es un vínculo social, es un vínculo con las demás personas. De esa manera, muchas personas les cuesta, por ejemplo, dejar de trabajar en el tema de la jubilación, porque, bueno, se sienten aisladas. Y una función del trabajo es precisamente la función social, porque uno va, comenta, charla, ¿qué pasó ayer? Bueno, ¿qué tal el fútbol? Pero se siente inmerso en una sociedad y eso también tiene un punto importante, el trabajo. Aporta con un granito de arena la importancia personal de sentirse útil, de sentirse bien. Y bueno, es una fuente de recursos para sostener a la propia familia y un medio de contribuir a la mejora de la sociedad y al progreso, en definitiva, de toda la humanidad. Hemos tenido en los últimos años, los últimos 20 años, algo así como la revolución industrial de la década del siglo XVIII, de 1700, cuando se dio la revolución industrial en ese entonces. Bueno, nosotros hace unos 20 o 30 años hemos tenido nuestra propia revolución industrial con el desarrollo de la tecnología. Impresionante el desarrollo del Internet, de la comunicación. Entonces, definitivamente ha habido un progreso. Lo que siempre se cuestiona es cómo hacemos un uso racional de esos descubrimientos y de ese progreso en la comunidad y cómo realmente dignificamos ese nuestro trabajo. Y entonces, en definitiva, no sé, creo que ya es la última diapositiva, de lo que se trata en este camino hacia la cultura de la prevención, que pues hemos hablado que es un proceso muy largo, muy corto, donde logramos actitudes, conciencia colectiva, individual, en torno a la salud y seguridad, pues creo que este tip, yo le llamaría, esta reflexión que comparto con ustedes de volver hacia atrás permanentemente, esta reflexión de sentarnos de vez en cuando y hacernos esta pregunta y decir, a ver, un momento, ¿y por qué estamos trabajando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué trabajo? ¿Para qué estoy trabajando? Pudiera ayudarnos de alguna manera a tener presente esta dimensión, estas dimensiones que tiene el trabajo y así reencauzar lo que hacemos a diario para que nuestro trabajo, eso no sea un trabajo diario, ordinario, rutinario, sino más bien sea un trabajo extraordinario y que nos lleve un poco más rápido, ¿no?, a lo que sería alcanzar una cultura de prevención. Bueno, creo que con esto finalizo esta pequeña presentación, compartir con ustedes algunas reflexiones y meditaciones. Y bueno, atento a cualquier pregunta o comentario que haya de nuestro auditorio. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Ivette. Muchas gracias, Rafael. Pues sí, creo que fue un momento también para pausar y reflexionar, ¿no? Como decíamos, a veces nos vamos todos hacia el tema de ¿y cómo identifico? ¿Y cuál es el método? ¿Y cuál es la herramienta? Y entonces rojo y verde y riesgo y accidente. Y no realmente pensamos, bueno, ¿por qué no está funcionando, no? O por qué el trabajador, ayer mencionaban por ahí,
es que se cansan, ya ni siquiera se ponen el equipo de protección y demás, ¿no? Bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué está viviendo el trabajador? Me gustó también que en dos ocasiones, ayer en una ponencia y hoy hace un ratito con la doctora Ivette mencionaban, escuchen al trabajador, ¿no? O sea, veamos esa parte de qué está viviendo él. Y pues con este tema que tú nos pones sobre la mesa hoy, pues creo que es justamente eso. No solamente pensar en lo que yo como prevencionista, médico, ingeniero estoy haciendo, sino uno, por qué estoy trabajando yo? Y dos, por qué están trabajando ellos y cómo estamos interactuando, ¿no? Como un ente social. Entonces, bueno, empezamos con algunos comentarios en el chat. Bueno, Alfonso Ramiro nos dice, excelente ponencia, gracias por compartir, me queda claro. Ahí me gustaría tal vez saber, Alfonso, si eres médico, ingeniero o, o de qué parte del equipo de la empresa eres actualmente o funges como... Tienes habilitado el micrófono por si quieres compartir alguna reflexión, Alfonso. Creo que tenemos todavía tu mute. No. Bueno, creo que se quedaron pensando y eso es muy bueno. Con eso logramos Médico. el objetivo de la presentación. Y de eso se trata, darle vueltas, meditarlo, reflexionarlo. Y a propósito de meditar, meditar tiene la misma raíz de medicina, vienen de la misma raíz. ¿Y qué significa curar? Entonces, cuando hacemos meditación, bueno, de alguna manera estamos eso, curándonos. Entonces, vale, está muy bien. Nos decía Alfonso Ramiro que es de Guadalajara, Jalisco, de la tierra del tequila en México. Y bueno, por acá Yesenia nos pregunta, bueno, gracias por la ponencia. ¿Cómo podemos contagiar de la cultura de prevención desde las jefaturas hasta los trabajadores? ¿Qué nos podrías comentar, Rafael? Uy, esa es la pregunta que nos las hacemos permanentemente y es bueno hacérsela todo el tiempo. ¿Cómo le hago para llegar a este jefe? ¿Cómo le hago para llegar a este ambiente? ¿Cómo le hago para...? Y eso es buenísimo. Ahí, bueno, hay desde la imposición de un procedimiento, porque al final la empresa decide que este es el procedimiento y, no sé, por ejemplo, algo que ya es muy conocido, cero tolerancia al alcohol. Ya está, se acabó, ¿no? Y entonces todos ya saben que cero tolerancia, no es que 0.0001 no más, no, es cero. Y si se detecta, pues usted no entra a trabajar y se acabó el asunto, ya está. Bueno, en nuestros países es muy característica la picardía criolla que se llama, ¿no es cierto? Y en mayor o menor medida, algunos más, sí necesitamos cierto orden, cierta cultura del orden y la disciplina, ¿no? Como para pasar una calle, ¿no? Ya se sabe, tienes que pasar por el paso de cebras, pero a veces, bueno, en algunos lugares, en mi país pasa eso, dicen, no, tú pasas por medio de la calle y ya está. Entonces es tema de eso, llegar a esa actitud, a ese respeto al otro. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, la recomendación puede ir desde una imposición
de un procedimiento, y eso es así, donde al final hay un aprendizaje, hay una comprensión, y los trabajadores, bueno, cumplen hasta un proceso mucho más democrático, depende. En algunos sectores funciona muy bien este tema de la democracia porque han alcanzado cierto nivel, diría yo, digamos, de cultura en prevención y se puede llegar a esos niveles. Hay otros que no. Todavía nos falta eso, una norma, un procedimiento, una disciplina, un orden para llegar a ese nivel. Entonces son como, digo yo, como daños. Y les comento, a ver, a manera de anécdota muy rapidita, hasta que vayan pensando si hay otra pregunta, ¿no?, que les sale. Hace unos años atrás me tocó ir a visitar los países en el norte, ¿no? Estamos por Dinamarca, Noruega, porque bueno, trabajamos en un proyecto precisamente de salud y seguridad de los trabajadores agrícolas aquí en Bolivia, y era una ONG, una fundación. Como el trabajo salió bastante bien, entonces fuimos allá a comentar un poco la experiencia de estos países, ¿no? A este otro lado del océano. Y la primera impresión para mí fue súper interesante. Llegamos a la capital, eran como las 10 de la noche en Copenhague, y yo veía las bicicletas todas apiladitas ahí en toda la calle, sin ningún tipo de seguro. Ahí todos los dueños las habían dejado. Y yo decía, pero, oigan, ¿cómo las dejan acá, no? Si eso dejan en mi país, desaparecen, ¿no? Y entonces, claro, los colegas eran médicos que ya nos conocían y que conocían nuestros países, porque habían estado en varios países de Latinoamérica, decían, sí, sí, Rafa, ¿no? Bueno, aquí no hay eso, ¿no? Allá sí comprendemos que pasan esas cosas, pero aquí no. Entonces, claro, para mí era sorprendente, ¿no?, que la gente deje sus bicicletas ahí, que nadie se las robe, todo esté ahí tranquilo y al día siguiente todo muy bien, ¿no? Entonces, claro, nos separan muchos años de cultura de desarrollo social, de cultura del respeto entre unos y otros, son niveles, ¿no es cierto?, que la sociedad tiene. Y seguramente eso pasa en un mismo país, y eso pasa en diversos lugares. Entonces, bueno, yo les comento este ejemplo porque yo creo que llegar a esa cultura de prevención es más o menos llegar a eso, ¿no? Y todavía a nosotros nos falta trabajar con los riesgos. Tenemos enfermedades endémicas, ¿no?, ocupacionales, tenemos hipoacusia, en algunos países todavía hay silicosis, ¿no? Entonces, como que nos falta avanzar paso a paso. Por eso la pregunta de la presentación. ¿Soñamos con una cultura así? ¿No? Unos más, otros menos. Unos estamos más cerca, otros más lejos. Pero sí, soñamos, pero actuando. Soñamos, pero interviniendo. No podemos quedarnos en soñar y bueno, esperar que las cosas mejoren. No, es soñar actuando. No sé si he respondido bien la pregunta. Sí, claro que sí. En teoría, bueno, creo que tienen habilitados los micrófonos, también solo por si alguno quiere comentar algo, igual y nada más por ahí levantar la mano o ponerla en el chat como lo habíamos hecho. Bueno, Alfonso, no sé si ya por ahí pudieras, ¿no? No te preocupes. Igual y como reflexiones, ahí también, ahorita que hablabas como de estas etapas, me recuerda mucho también a las etapas que en ocasiones en temas de bienestar, de wellness, nos hablan de adicciones incluso, ¿no? Cómo tenemos que abordar primero a una persona que no quiere aceptar una adicción, no quiere cambiar una adicción, no quiere mejorar su peso, pues entonces tal vez solamente abordarlo sobre un tema de difusiones, un tema de trípticos, no les vamos a ya inscribir al programa de bienestar.
ya a una persona que ya entiende lo que está mal, lo que le puede ayudar a mejorar, pues entonces a esa persona ya posiblemente darle más información de los daños a su salud, de la seguridad, y finalmente pues las personas que ya están en un nivel o en un punto de si quiero cambiar, si quiero mejorar, pues entonces a esas personas son a las que incluso lo que yo he visto es tomar esos pilares o esos líderes para que ellos repliquen, ¿no? Para que ellos repliquen esas culturas. Y algo que a veces también dejamos de lado es la recuperación, ¿no? En temas de adicciones les decía, bueno, ya la persona ya está en un punto de, sí, ya cambié, ya mejoré, ya dejé el alcohol o ya dejé el tabaco o en este caso, pues ya soy una persona con una cultura de seguridad, pero ¿cómo refuerzo esas conductas y esas cuestiones de cultura, ¿no? También por ahí les vamos a compartir, yo creo que el documento que publicó la OIT justamente ahorita en la conmemoración de este año de seguridad y salud en el trabajo, de la cultura positiva, y justo hablaban de eso, ¿no? De cómo generar más confianza entre el empleador, entre el sindicato, entre el trabajador, porque en esas entidades o esas, pues sí, partes donde la persona se siente confiada, incluso nos tiene más confianza para decir, aquí hay un riesgo, me accidenté, me enfermé, me sentí mal, y obviamente eso nos ayuda a mejorar, ¿no? Entonces, pues sí, mencionaba Alfonso, hay mucho trabajo por hacer, mucho crear conciencia y pues mucha educación en todos los niveles, que creo que es parte fundamental de lo que hemos reflexionado en estas sesiones también, ¿no? Pues si nadie más tiene algún comentario adicional, pues de verdad muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo. Sé que eres bastante modesto con la experiencia que tienes y con todo lo que has aportado seguramente allá en las entidades de trabajo en Bolivia, pero pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora de tiempo. No, por favor, a ti las gracias, Aide, por, por haberme invitado y por pensar que siempre se puede contribuir desde algún lado donde estamos y pues espero que así haya sido y pues un gran abrazo para todos y bueno, será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más.